Hermanos, antes de comenzar quiero compartirles una experiencia que marcó profundamente mi vida sacerdotal y cambió para siempre la manera en que entiendo ciertas costumbres que muchas personas consideran normales, inocentes e incluso llenas de amor. Es una historia que ocurrió en mi parroquia hace algunos años y que todavía hoy sigue resonando en mi corazón como una advertencia silenciosa. Una mujer se acercó a mí una tarde de martes. La llamaré Carmen para proteger su identidad. Llegó llorando, con las manos temblorosas y una angustia en el rostro que pocas veces he visto en tantos años de ministerio. Su mirada no era solo tristeza, era desesperación profunda, como si estuviera viviendo algo que no lograba comprender ni controlar. Me dijo con voz entrecortada que algo extraño estaba ocurriendo en su casa desde la muerte de su esposo. Sentía una presencia inquietante, una especie de sombra que no lograba explicar. Cuando le pregunté qué había hecho después del fallecimiento de su marido, su respuesta me dejó en silencio por un momento. Ella me confesó que había guardado toda la ropa de su esposo. No solo la conservaba, sino que la mantenía intacta en el armario. En las noches más difíciles, cuando el dolor la sobrepasaba, entraba en ese espacio y abrazaba la ropa, convencida de que de alguna forma aún podía sentirlo cerca de ella. Lo que vino después en esa familia fue un proceso largo y doloroso que afectó no solo a ella, sino también a sus hijos. Situaciones extrañas comenzaron a aparecer en el hogar y todo parecía girar alrededor de algo que en principio parecía completamente natural: el amor hacia un ser querido que había partido. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema. Vamos a hablar sobre la ropa de los difuntos, sobre lo que la fe católica enseña al respecto y sobre cómo los objetos cargados de emoción pueden convertirse en un punto espiritual delicado cuando no se viven desde la fe y el orden de Dios. No se trata de rechazar el amor ni de olvidar a quienes hemos perdido. Se trata de comprender cómo vivir el duelo de una manera sana, guiada por la fe y no por el apego desordenado. Porque incluso lo que parece más humano puede convertirse en una puerta abierta a realidades que no siempre entendemos. Antes de continuar, necesito pedirles algo importante. Este mensaje no es solo información, es una advertencia que puede ayudar a muchas familias. Hay personas que están viviendo situaciones similares sin saberlo, creyendo que todo es parte normal del duelo. Quizás tú conoces a alguien que todavía guarda la ropa de un ser querido como si fuera un tesoro espiritual. Quizás conoces a una madre que no ha podido soltar la habitación de su hijo fallecido. Este mensaje puede ser una ayuda para ellos, pero solo llegará si lo compartes. Hermanos, la Iglesia siempre ha hablado con sabiduría sobre estos temas, no para generar miedo, sino para protegernos espiritualmente. En muchas culturas, especialmente en América Latina, la relación con la muerte es muy cercana, muy emocional, pero también puede volverse confusa si no está iluminada por la fe. El problema no está en el amor hacia los difuntos. El problema surge cuando ese amor se convierte en un vínculo desordenado que intenta mantener una presencia que ya no pertenece a este mundo. Ahí es donde la fe nos invita a discernir con cuidado. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente que el primer mandamiento también nos protege de cualquier intento de establecer contacto espiritual fuera del orden de Dios. Esto no significa que recordar a los difuntos sea malo, sino que hay límites que no deben cruzarse. Guardar una prenda de ropa como recuerdo no es en sí mismo un pecado ni un peligro. El problema comienza cuando ese objeto deja de ser un recuerdo y se convierte en un medio para intentar sentir, invocar o mantener una conexión espiritual con el fallecido. En esos casos, la fe nos advierte que entramos en un terreno delicado, donde la imaginación, el dolor y el deseo de contacto pueden abrir puertas a confusión espiritual.
La Iglesia ha sido clara al respecto durante siglos, especialmente cuando se trata de prácticas que buscan comunicación con los muertos. La Escritura también habla con firmeza sobre esto. En el libro del Deuteronomio se nos advierte que no debemos buscar comunicación con los muertos, porque ese no es el camino que Dios ha establecido para nosotros. El amor verdadero no necesita romper ese orden. Dios no prohíbe estas cosas por crueldad, sino por protección. Él conoce lo que nosotros no vemos y sabe cómo el corazón humano puede ser vulnerable cuando está herido por la pérdida. Por eso nos invita a confiar, a orar y a dejar en sus manos a quienes han partido. Pero entonces surge una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando el dolor nos lleva a cruzar esa línea sin darnos cuenta? ¿Qué pasa cuando el apego se mezcla con la fe y el recuerdo se transforma en algo más profundo y confuso? Para entender esto necesitamos ir más despacio, porque lo que parece solo una costumbre familiar puede tener implicaciones espirituales que muchas personas no han considerado. Y es ahí donde comienza la verdadera enseñanza que veremos a continuación. La reflexión que comenzó con aquella experiencia en la parroquia no se quedó solo en un caso aislado, sino que abrió una comprensión más profunda sobre cómo el corazón humano puede confundirse entre el amor legítimo y los vínculos espirituales desordenados. Muchas personas no son conscientes de que el dolor, cuando no se ilumina con la fe, puede transformar incluso los recuerdos más bellos en cargas interiores difíciles de manejar. Por eso es importante mirar este tema con serenidad, sin miedo, pero con verdad. En la tradición de la Iglesia siempre ha existido una línea muy clara entre la memoria amorosa de los difuntos y cualquier intento de establecer una relación espiritual directa con ellos fuera del orden querido por Dios. Recordar a un ser querido es sano, es humano y es parte del proceso natural del duelo. Pero cuando ese recuerdo se convierte en dependencia emocional o en prácticas que buscan sentir su presencia de manera constante, se entra en un terreno delicado que requiere discernimiento. Muchos fieles no distinguen entre devoción y apego. La devoción eleva el corazón hacia Dios y confía en su misericordia, mientras que el apego intenta retener lo que ya ha sido entregado a la eternidad. Esta diferencia es clave para entender por qué la Iglesia insiste tanto en la oración por los difuntos en lugar de la búsqueda de contacto con ellos. La oración libera, mientras que el apego encadena el alma a una experiencia que ya no pertenece a este mundo. En la Sagrada Escritura encontramos una constante advertencia contra las prácticas que intentan cruzar el límite entre los vivos y los muertos. No porque Dios quiera separar el amor, sino porque quiere purificarlo. Cuando el amor se mezcla con curiosidad espiritual o con dependencia emocional extrema, puede abrir espacios interiores donde la persona deja de descansar en la fe y comienza a depender de sensaciones o experiencias. En el ministerio pastoral se observa con frecuencia que los objetos personales de los difuntos se convierten en puntos de concentración emocional muy fuertes. No es el objeto en sí el problema, sino la intención con la que se conserva y el lugar que ocupa en la vida espiritual de la familia. Cuando un objeto sustituye la oración o se convierte en el único medio de sentir cerca al difunto, entonces deja de ser recuerdo y se convierte en ancla emocional. La Iglesia enseña que los sacramentales, como el agua bendita o las bendiciones, están ordenados a elevar el alma hacia Dios, no a reemplazar la gracia ni a establecer vínculos con otras realidades espirituales. Por eso es tan importante comprender que ningún objeto material tiene poder propio. Todo depende de la disposición del corazón y de la apertura a la acción de Dios en la vida de la persona. En muchos casos, el problema no comienza con mala intención, sino con dolor no sanado. El sufrimiento de una pérdida puede llevar a la persona a buscar consuelo inmediato,
y en esa búsqueda puede adoptar prácticas que parecen inocentes, pero que terminan generando dependencia emocional. La fe, en cambio, propone un camino más profundo, donde el consuelo no viene de una sensación, sino de la esperanza en la vida eterna. La esperanza cristiana no niega el dolor de la separación, pero lo transforma en oración. Cuando una familia reza por sus difuntos, está reconociendo que el vínculo no ha desaparecido, sino que ha cambiado de forma. Ya no es un vínculo físico o emocional directo, sino una comunión espiritual en la que Dios es el centro y mediador de toda relación. Es importante también comprender que la imaginación humana juega un papel muy fuerte en estos procesos. La mente, al estar marcada por el recuerdo y el afecto, puede interpretar emociones intensas como si fueran presencias reales. Esto no significa necesariamente que haya una causa espiritual externa, sino que el alma está profundamente involucrada en el proceso de duelo y necesita ser guiada con prudencia. Por eso la Iglesia recomienda siempre el acompañamiento espiritual en los momentos de pérdida. El sacerdote no solo ofrece sacramentos, sino también orientación para que el dolor no se convierta en confusión. Cuando el duelo se vive en comunidad, con oración y sacramentos, se evita que la persona quede atrapada en experiencias subjetivas que pueden generar angustia innecesaria. En la experiencia pastoral también se observa que la paz interior regresa cuando la persona reordena su relación con los objetos y con la memoria del difunto. No se trata de borrar el recuerdo, sino de colocarlo en su lugar correcto dentro del plan de Dios. Cuando esto sucede, el corazón deja de buscar señales y comienza a buscar presencia divina en la oración. La enseñanza de la Iglesia no busca asustar ni prohibir por simple rigor, sino proteger la libertad interior del creyente. Dios no quiere que el ser humano dependa de lo visible para sostener su fe, sino que aprenda a confiar incluso cuando no siente ni ve. Esta madurez espiritual es lo que permite que el duelo se convierta en crecimiento y no en esclavitud emocional. En este punto del camino, es necesario preparar el corazón para profundizar aún más en cómo la fe ofrece respuestas concretas frente al dolor de la pérdida. Lo que parece confusión muchas veces es una invitación a regresar a lo esencial, donde el amor por los difuntos encuentra su verdadero sentido en la oración y en la esperanza de la resurrección. Continuación del relato que ilumina con mayor profundidad lo que ocurre en el plano espiritual cuando el dolor humano no es sanado a la luz de la fe. El verdadero problema no comienza en el objeto, sino en el corazón humano que intenta retener lo que ya ha sido entregado a la eternidad. Cuando el apego se vuelve más fuerte que la confianza en Dios, el alma comienza a buscar señales donde solo debería haber oración y abandono. Es en ese punto donde lo invisible empieza a confundirse con lo emocional y lo emocional comienza a parecer espiritual. Muchos no comprenden que el enemigo no necesita puertas abiertas de forma espectacular. Basta con pequeñas grietas en la fe, con hábitos que parecen inofensivos, con costumbres que se repiten sin discernimiento. Allí donde el dolor no ha sido ofrecido a Dios, se convierte en terreno fértil para la confusión interior. El ser humano, al enfrentar la pérdida, busca naturalmente consuelo. Ese consuelo, cuando no está iluminado por la verdad de Cristo, puede desviarse hacia prácticas que parecen inocentes, pero que alteran el orden espiritual del hogar. No todo lo que nace del amor está automáticamente alineado con la voluntad de Dios. En la experiencia pastoral de muchos años se observa un patrón repetido. El duelo no acompañado espiritualmente tiende a fijarse en lo tangible. Ropa, objetos, fotografías o habitaciones enteras se convierten en sustitutos de una presencia que ya no está en este mundo, pero lo material nunca puede reemplazar
lo eterno. Cuando el corazón comienza a dialogar con objetos como si éstos contuvieran la esencia del difunto, se cruza una frontera delicada. No porque el objeto tenga poder propio, sino porque la intención humana puede abrir una disposición interior hacia lo espiritual sin discernimiento adecuado. Es importante entender que la Iglesia no enseña miedo hacia los recuerdos, sino orden en la memoria. Recordar a los difuntos es un acto de amor, pero intentar prolongar su presencia a través de medios materiales puede deformar el proceso natural del duelo y afectar la paz del hogar. La tradición bíblica es clara al señalar que la vida y la muerte pertenecen a Dios. El ser humano no tiene autoridad sobre el tránsito de las almas ni sobre su estado. Por eso, cualquier intento de intervención fuera del orden divino genera confusión espiritual, aunque la intención sea buena. En este contexto, el enemigo no aparece de forma evidente, no se presenta como amenaza directa, sino como imitación del consuelo. Puede generar sensaciones de compañía, recuerdos intensificados o incluso la percepción de presencia, pero estas experiencias no provienen necesariamente de Dios. El discernimiento espiritual es esencial en estos casos. No toda emoción intensa es señal de verdad espiritual. No toda sensación de presencia es comunión legítima. La fe católica siempre ha enseñado a distinguir entre lo que consuela emocionalmente y lo que edifica espiritualmente. Hay hogares donde el dolor se convierte en centro de la vida cotidiana. Todo gira alrededor del ausente. Se conserva su espacio intacto, se mantiene su ropa como si el tiempo se hubiera detenido y se evita cualquier cambio como si alterar lo físico significara traicionar la memoria. Sin embargo, la vida cristiana llama a la transformación del dolor en oración. El sufrimiento no debe quedar encerrado en objetos, sino ser ofrecido como intercesión por el alma del difunto. Esa es la verdadera comunión espiritual que la Iglesia propone. En muchos casos, el problema no es el objeto en sí, sino la carga espiritual que se le asigna. Cuando un objeto se convierte en punto de comunicación, invocación o dependencia emocional extrema, deja de ser un simple recuerdo y se transforma en un foco de apego desordenado. La experiencia muestra que, cuando estos vínculos no son corregidos, pueden aparecer manifestaciones de inquietud en el hogar. No siempre son fenómenos extraordinarios, pero sí estados de angustia persistente, conflictos familiares o una pérdida progresiva de paz interior. La solución no está en el miedo, sino en el orden. La fe propone un camino claro: oración, sacramentos y desapego progresivo de aquello que impide la libertad interior. El alma debe aprender a soltar sin dejar de amar. El proceso de liberación espiritual comienza con la verdad. Reconocer que el amor no necesita cadenas materiales para existir. El amor auténtico se eleva en la oración, no se encierra en objetos. Esta comprensión cambia profundamente la manera de vivir el duelo. Cuando una familia decide ordenar su relación con los objetos del difunto, no está negando su amor. Está purificando ese amor para que no se convierta en dependencia. Este acto de libertad abre espacio para la paz que solo Dios puede dar. La gracia divina actúa especialmente en los corazones dispuestos a soltar. No se trata de olvidar, sino de confiar. La confianza en Dios permite que el recuerdo se mantenga limpio, sin ansiedad, sin confusión, sin cargas espirituales innecesarias. En este camino, la oración por los difuntos ocupa un lugar central. No es un simple gesto simbólico, sino una verdadera obra de misericordia espiritual. A través de la oración, el vínculo con el ser querido se mantiene, pero ahora en el orden correcto establecido por Dios. Así, el alma comienza a liberarse de la dependencia de lo visible y aprende a vivir en la esperanza de la vida eterna.
Ese es el punto donde el duelo deja de ser una herida abierta y comienza a transformarse en camino de fe. Y es precisamente en este punto donde surge la siguiente pregunta que muchas familias enfrentan en silencio. ¿Cómo distinguir entre un recuerdo sano y un apego espiritual que necesita ser sanado? Esa respuesta nos llevará aún más profundo en lo que sigue. Hermanos, después de haber entendido la gravedad de lo que ocurre cuando el duelo se mezcla con prácticas espirituales desordenadas, necesitamos profundizar aún más en cómo se abre esta puerta en la vida cotidiana sin que las personas lo noten. Muchas veces el peligro no entra con violencia, sino con costumbre, con ternura mal dirigida, con recuerdos que parecen inofensivos, pero que poco a poco se convierten en dependencia interior. En el ministerio pastoral, he visto que todo comienza con una frase muy común. Solo quiero sentirlo cerca otra vez. Esa intención, aunque nace del amor, puede convertirse en una cadena invisible cuando reemplaza la confianza en Dios. Porque lo que Dios nos pide no es olvidar a nuestros seres queridos, sino aprender a amarlos desde la eternidad, no desde la posesión emocional. El problema no está en recordar, sino en aferrarse. Recordar es sano, pero aferrarse puede transformar un objeto en un centro emocional que sustituye la oración. Y cuando un objeto comienza a ocupar el lugar de la oración, lentamente también comienza a ocupar el lugar de la fe, sin que la persona lo perciba. He visto hogares donde la habitación del difunto se mantiene exactamente igual durante años. Nadie toca nada, nadie limpia profundamente, nadie reorganiza. Y aunque eso parece respeto, en realidad puede convertirse en una fijación espiritual que impide avanzar en el proceso de entrega a Dios. La Iglesia siempre ha enseñado que los signos visibles deben conducirnos a lo invisible, no reemplazarlo. Por eso las imágenes sagradas, las reliquias y los sacramentales existen para elevar el alma hacia Dios, no para encadenarla a lo material. Cuando un objeto deja de elevar y comienza a retener, algo se desordena interiormente. En muchos casos, el enemigo no necesita hacer grandes manifestaciones. Le basta con mantener a una persona atrapada en un recuerdo constante sin permitirle cerrar el ciclo del dolor desde la fe. Así, el alma vive entre dos mundos, el pasado emocional y el presente espiritual, sin poder descansar en ninguno. Es importante entender que el alma humana necesita dirección. Cuando no encuentra dirección en la oración, busca sustitutos en lo emocional. Y esos sustitutos pueden parecer inocentes. Una prenda, una fotografía, una carta, un objeto personal. Pero cuando se convierten en necesidad, dejan de ser recuerdos y se transforman en vínculos desordenados. La tradición cristiana siempre ha enseñado que los difuntos pertenecen a Dios. No nos pertenecen a nosotros, aunque los amemos profundamente. Esta verdad, aunque dolorosa, es liberadora, porque nos recuerda que su destino está en manos de la misericordia divina, no en nuestra capacidad de retenerlos. Cuando esta verdad no se acepta plenamente, la mente busca formas de mantener control sobre lo que ya no está bajo control humano. Y es ahí donde nacen muchas prácticas que, sin intención consciente, pueden abrir espacios espirituales confusos dentro del hogar. También debemos hablar del impacto emocional en la familia. Cuando un miembro se aferra al objeto del difunto, los demás muchas veces no saben cómo reaccionar. Algunos respetan en silencio, otros se sienten incómodos y otros comienzan a experimentar miedo o confusión sin entender la razón. Esto genera un ambiente espiritual inestable en el hogar, no porque el amor sea malo, sino porque el amor necesita ser purificado por la fe para no convertirse en apego. El amor sin orden puede doler más de lo que sana,
y puede mantener heridas abiertas durante años. Por eso la Iglesia insiste tanto en la oración por los difuntos, porque la oración no retiene, sino que libera, no encadena al alma del difunto a nuestra tristeza, sino que la encomienda a la paz eterna de Dios. Esa es la diferencia fundamental entre el apego humano y la caridad cristiana. Y ahora, hermanos, en el siguiente paso de este camino vamos a entrar en cómo estas dinámicas pueden afectar no solo el interior de la persona, sino también la vida espiritual de toda la familia, abriendo conflictos, tensiones y señales que muchas veces no se interpretan correctamente. Hermanos, al llegar a este punto de la reflexión, es necesario mirar con mayor claridad el impacto que todo esto puede tener no solo en una persona, sino en la dinámica completa de una familia. Porque lo que comienza como un acto íntimo de recuerdo puede, con el tiempo, influir en la atmósfera emocional y espiritual del hogar entero. Cuando el duelo no se ha ordenado desde la fe, la casa puede comenzar a girar alrededor de una ausencia. No porque el difunto esté presente, sino porque la memoria emocional ocupa demasiado espacio en la vida cotidiana. Esto genera un tipo de tensión silenciosa, donde los vivos sienten que no pueden avanzar sin traicionar el pasado. He observado familias donde cada conversación termina regresando al mismo punto, al mismo recuerdo, a la misma herida. Poco a poco, la vida presente pierde fuerza y el hogar deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en un lugar de repetición emocional. Esto no es una condena, es una señal de que algo necesita ser sanado. La fe católica nos enseña que la vida cristiana es movimiento hacia la resurrección, no permanencia en el dolor. Por eso la esperanza es tan central. No se trata de negar la muerte, sino de trascenderla en Cristo. Cuando esta visión falta, el corazón humano busca reemplazos, y esos reemplazos rara vez traen paz duradera. En algunos casos, la familia comienza a experimentar conflictos internos sin comprender su origen. Pequeñas tensiones, incomodidad en ciertos espacios de la casa o incluso una sensación de carga emocional constante. Muchas veces esto no tiene una explicación visible, pero sí una raíz espiritual relacionada con el desorden del duelo. Es importante aclarar algo con mucha firmeza y serenidad. No estamos hablando de superstición ni de atribuir poderes mágicos a los objetos. Estamos hablando del estado interior del corazón humano y de cómo ese estado puede influir profundamente en la forma en que se vive la fe y la paz en el hogar. Cuando una familia decide ordenar su vida espiritual, el primer paso no es el miedo, sino la verdad. Reconocer lo que se ha estado viviendo sin juzgarse, sin culpa excesiva, pero con apertura a la gracia de Dios. Porque la gracia no actúa donde hay perfección, sino donde hay disposición a cambiar. El proceso de sanación del duelo implica aprender a soltar con amor. No se trata de eliminar los recuerdos, sino de colocarlos en el lugar correcto, el lugar de la oración, de la gratitud y de la esperanza en la vida eterna. Ese cambio interior transforma profundamente la manera en que se vive la ausencia. La Iglesia ofrece medios concretos para este camino. La oración por los difuntos, la Santa Misa ofrecida por sus almas, la confesión sacramental para limpiar el corazón de cualquier apego desordenado, y la Eucaristía como fuente de paz y comunión verdadera con Cristo. Todo esto no es teoría, es medicina espiritual. Cuando el corazón se reconcilia con Dios, también se reconcilia con la ausencia. El dolor no desaparece, pero cambia de naturaleza. Deja de ser una herida abierta para convertirse en una memoria habitada por la esperanza. Y esa esperanza no decepciona, porque está fundada en la resurrección. Es en este punto donde muchas familias experimentan un cambio profundo, no porque algo externo haya desaparecido, sino porque el interior ha sido ordenado. La paz comienza a regresar, no como ausencia de recuerdos, sino como presencia de Dios en medio de ellos. El enemigo siempre
intenta mantener al alma atrapada en el pasado, porque un alma que no avanza es un alma que no crece en la fe. Pero Cristo siempre llama hacia adelante, hacia la vida, hacia la libertad interior, que solo se encuentra cuando el corazón descansa en Él. Por eso, hermanos, este mensaje no es de miedo, sino de liberación. No es una condena, es una invitación a ordenar el amor, a amar a los que partieron desde la verdad de Dios, no desde la ansiedad del corazón humano. Si algo queda claro al final de esta enseñanza es esto: el amor verdadero no necesita cadenas, el amor verdadero no necesita objetos para sobrevivir. El amor verdadero se transforma en oración y la oración lo lleva todo a Dios. Y así el alma aprende a decir con paz lo que antes decía con dolor. Ya no estás aquí conmigo, pero estás en las manos de Dios. Y eso es suficiente. Porque en esa entrega final, el corazón encuentra descanso. Y donde hay descanso en Dios, no hay espacio para el miedo, solo para la esperanza que no termina. En la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el alma despierta en silencio, hay una verdad que comienza a revelarse con suavidad en el corazón humano. Es la verdad de que Dios no abandona a quienes caminan solos, y mucho menos a la mujer que duerme sin la presencia de un esposo a su lado. Ese misterio escondido, donde la soledad parece hablar más fuerte que las promesas, comienza la obra invisible del amor divino. Hay noches en las que la casa parece demasiado grande, demasiado vacía, como si cada pared recordara lo que ya no está. La cama compartida en otro tiempo ahora se convierte en un lugar de recuerdos silenciosos, donde el corazón aprende a respirar con dificultad. Y sin embargo, es precisamente ahí donde Dios comienza a trabajar de una manera profunda, íntima y completamente personal. Porque la soledad no es siempre ausencia. A veces es un espacio sagrado donde Dios decide hablar sin interrupciones. Cuando ya no hay voces humanas llenando el aire, el alma comienza a escuchar lo que antes ignoraba. Y en ese silencio, muchas mujeres descubren que no están abandonadas, sino acompañadas de una forma que no habían comprendido antes. El mundo enseña que la plenitud depende de una presencia humana constante, de un compañero visible que valide la existencia. Pero el cielo enseña algo completamente distinto, algo que desafía la lógica del dolor humano. Enseña que la identidad de una mujer no se rompe por la ausencia de un esposo, porque su valor no fue construido sobre una relación terrenal, sino sobre un amor eterno. Hay una transformación que ocurre lentamente en el corazón de quien aprende a vivir sin compañía humana constante. Al principio, la ausencia pesa como una cruz difícil de cargar, y cada día parece más largo que el anterior. Con el tiempo, si el alma permanece abierta, esa misma ausencia comienza a convertirse en un espacio donde Dios siembra su presencia. No es que el dolor desaparezca de inmediato, ni que la memoria deje de hablar. Es que el alma comienza a descubrir que incluso en medio del vacío hay una mano invisible sosteniéndola. Y esa mano no se retira, incluso cuando las emociones dicen lo contrario, incluso cuando la mente duda, incluso cuando el corazón se siente olvidado. Muchas mujeres pasan sus días cumpliendo responsabilidades, trabajando, cuidando hijos, resolviendo problemas, sonriendo ante los demás. Pero cuando la noche llega, la verdad del alma sale a la superficie sin máscaras ni defensas. En ese momento cuando el silencio se convierte en espejo y el corazón se enfrenta a sus preguntas más profundas. ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué mi vida tomó este camino? ¿Por qué otros tienen lo que yo no tengo? Estas preguntas no son señal de falta de fe, sino expresión de una humanidad herida que busca sentido. Es ahí donde comienza el misterio más profundo.
Dios no huye de esas preguntas, las escucha con ternura infinita, porque el cielo no se incomoda con el dolor honesto, ni con las lágrimas que caen en secreto. Al contrario, hay una atención divina que se activa especialmente en los momentos en que nadie más está mirando. Es como si cada lágrima derramada en la oscuridad tuviera un significado eterno ante los ojos de Dios. La mujer que duerme sola no es invisible para el cielo, aunque el mundo a veces la trate como si lo fuera. Cada día vivido en fidelidad, cada noche soportada con lágrimas, cada oración susurrada en la oscuridad, todo eso es visto, registrado y abrazado por una presencia que no falla. Aunque no siempre se sienta, esa presencia es real. Existe un propósito oculto en la vida de quienes atraviesan temporadas prolongadas de soledad. No es un castigo, aunque a veces así lo parezca, ni una señal de abandono, aunque el corazón lo interprete así. Es una escuela silenciosa donde el alma aprende a depender de algo más grande que las emociones humanas. Esa escuela invisible, el corazón comienza a ser liberado de la necesidad de aprobación externa. Ya no depende tanto de ser visto por otros, porque empieza a descubrir que ya es visto por Dios. Y ese cambio, aunque lento, es profundamente transformador, porque redefine lo que significa ser valioso. El dolor de la noche no desaparece de inmediato, pero comienza a ser acompañado por una paz que no se explica. Es una paz que no depende de compañía humana, sino de una certeza interior que crece con el tiempo. La certeza de que incluso en la cama vacía no se está realmente solo. Y es en ese punto donde el alma comienza a entrar en un misterio más profundo, porque lo que parecía ausencia comienza a convertirse en presencia, y lo que parecía abandono comienza a revelarse como formación. Dios no siempre llena el vacío con lo que se espera, pero siempre lo llena con lo que es necesario. Un tipo de intimidad con Dios que solo nace en los lugares donde nadie más puede llegar. No en medio del ruido, no en medio de la multitud, sino en la quietud de una habitación donde solo queda el alma y su Creador. Y es ahí donde muchas vidas comienzan a ser transformadas sin testigos visibles. Corazón aprende a hablar con Dios no como un concepto distante, sino como una presencia real que escucha, sostiene y responde de maneras inesperadas. Poco a poco, la soledad deja de ser solo un peso y comienza a convertirse en un lugar de encuentro. Un encuentro silencioso, pero profundamente real. Y mientras esa transformación comienza a gestarse en lo oculto, el alma aún no sabe todo lo que está siendo preparado. Solo percibe que algo ha cambiado en la forma en que respira, en la forma en que resiste, en la forma en que espera. Ese cambio es apenas el comienzo de un camino más profundo que aún está por revelarse. En el interior de la noche humana existe una batalla silenciosa que casi nadie ve, pero que define el rumbo del alma. Es la lucha entre la desesperanza que susurra abandono y la fe que, aunque débil, se niega a morir. La mujer que duerme sola, esta batalla se vuelve especialmente intensa, porque el silencio amplifica cada pensamiento del corazón. Hay momentos en los que la mente recuerda lo perdido con una claridad casi dolorosa, como si el pasado tuviera más presencia que el presente. Las imágenes de lo que fue una vida compartida regresan sin permiso, trayendo consigo preguntas que parecen no tener respuesta. Y sin embargo, incluso en esa memoria que duele, Dios permanece actuando de manera invisible, porque el cielo no deja de obrar cuando el corazón humano recuerda con tristeza. Al contrario, en esos recuerdos que hieren, Dios introduce lentamente una forma de sanación que no borra el pasado, pero lo transforma. Lo que antes era herida abierta comienza a convertirse en lugar de encuentro entre la fragilidad humana y la misericordia divina.
La mujer que duerme sola aprende, sin darse cuenta al principio, que su historia no ha terminado donde terminó una relación humana. Su vida continúa escribiéndose en un lenguaje distinto, uno que no siempre es comprendido de inmediato. Y en ese lenguaje nuevo, Dios es autor silencioso que reescribe significados sin cambiar los hechos. El dolor de la ausencia no es negado por Dios, pero tampoco es el final de la historia. Es más bien el punto de partida de una obra interior que solo puede realizarse en corazones que han sido despojados de ciertas seguridades humanas. Y ese despojo, aunque doloroso, abre espacio para una profundidad espiritual desconocida. Muchas noches, la soledad se siente como una presencia pesada que ocupa cada rincón del hogar. Incluso el sonido de un reloj o el viento contra la ventana puede intensificar la sensación de vacío. Pero es precisamente en esa sensibilidad aumentada donde el alma comienza a percibir otra realidad más sutil. Hay una presencia que no hace ruido, que no interrumpe, que no exige ser vista para existir. La presencia de Dios se acerca de manera tan discreta que solo puede ser reconocida por el corazón que ha aprendido a escuchar en silencio. Y muchas veces esa escucha nace precisamente del sufrimiento prolongado. La fe no siempre aparece como una certeza brillante, sino como una pequeña resistencia interior que se niega a rendirse. La mujer sola, esa fe puede parecer frágil, pero en realidad es más fuerte de lo que imagina, porque ha sobrevivido a noches donde todo parecía sugerir que Dios estaba lejos. El mundo externo rara vez comprende esta forma de fidelidad invisible. Puede juzgarla como debilidad, como tristeza, como falta de plenitud. El cielo la contempla de manera completamente distinta, como una forma de perseverancia espiritual que no necesita aplausos ni reconocimiento. En ese espacio oculto donde nadie evalúa ni compara, Dios trabaja con una delicadeza que no fuerza el alma, sino que la invita. No destruye el dolor de inmediato, sino que lo atraviesa con una luz que tarda en ser percibida. Y cuando esa luz comienza a hacerse evidente, el corazón entiende que nunca estuvo completamente solo. La transformación interior no ocurre en un solo momento dramático, sino en pequeñas revelaciones repetidas a lo largo del tiempo. Un pensamiento de paz en medio de la angustia, una fuerza inesperada en un día difícil, una calma inexplicable en una noche especialmente pesada. Todo eso es parte de una obra que no se detiene. Aunque la mujer pueda seguir sintiendo el peso de su realidad diaria, algo dentro de ella comienza a cambiar de dirección. Ya no interpreta cada día únicamente desde la pérdida, sino también desde una esperanza que no depende de circunstancias externas. Esa esperanza no es ruidosa, es persistente. Hay un misterio en cómo Dios sostiene a quienes parecen no ser sostenidos por nadie más. Es un sostén que no siempre evita la caída emocional, pero impide la destrucción del alma. Es como una mano invisible que no elimina la tormenta, pero impide que ahogue completamente al corazón. Esa tensión entre dolor y sostén divino, la mujer comienza a descubrir una nueva forma de existencia espiritual. Ya no se define únicamente por lo que perdió, sino también por lo que está siendo formado en su interior. Esa formación no es visible para los demás, pero es profundamente real. El silencio de la noche, que antes parecía enemigo, comienza lentamente a convertirse en un espacio de encuentro. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no estás solo en ese espacio. Algo más habita allí ahora, algo que no compite con el dolor, sino que lo acompaña con paciencia eterna. En medio de este proceso invisible, el alma empieza a prepararse para una comprensión más profunda. Una comprensión que no solo explica la soledad,
sino que revela su propósito oculto en el plan divino. Pero esa revelación aún no ha sido completamente desvelada. En la quietud de la noche, cuando el mundo parece haberse apagado y solo queda el eco de los pensamientos más profundos, hay un misterio que muchas almas no comprenden. Es precisamente en ese silencio donde Dios trabaja con mayor delicadeza, no con ruido ni con prisa, sino con una presencia que sostiene incluso cuando no se siente. La soledad de la mujer que duerme sin esposo no es ignorada en el cielo, aunque en la tierra a veces parezca invisible. Cada lágrima derramada en la almohada es recogida por un amor que no se interrumpe ni siquiera cuando el corazón humano deja de esperar. Dios no observa el dolor desde lejos como un espectador indiferente. Entra en él, lo recorre, lo transforma desde dentro, como la luz que atraviesa una habitación cerrada sin pedir permiso pero llenándola de sentido. Muchas veces la mente humana interpreta la ausencia como abandono, pero el cielo la interpreta como formación. El proceso invisible de la gracia, lo que parece vacío, es en realidad un taller donde el alma es moldeada con paciencia eterna. La mujer que se siente sola en su casa por la noche no está fuera del alcance divino. Aunque no haya brazos humanos que la abracen, hay una presencia espiritual que envuelve su cama como un manto silencioso que no se ve pero sostiene. Esos momentos donde el pensamiento susurra que ya no hay propósito, Dios susurra más profundo todavía que aún hay destino. Su voz no compite con el dolor, lo atraviesa suavemente como un río que sigue su curso entre piedras. Corazón humano tiende a medir el amor por la presencia física de otro ser. Pero el amor de Dios no se limita a la proximidad humana, sino que llena los espacios que nadie más puede llenar. Hay noches donde el recuerdo pesa más que el presente, donde el pasado parece más vivo que el futuro. Sin embargo, incluso esos recuerdos son tocados por una gracia que los purifica lentamente. Dios no borra la historia de la vida de la mujer sola, pero la reescribe desde dentro, transformando cada herida en una semilla de compasión que más tarde dará fruto en otros. La soledad, cuando es abrazada por la fe, deja de ser un castigo y comienza a convertirse en un altar invisible. Allí donde nadie aplaude, Dios consagra. Donde nadie ve, Dios forma. Y es en ese altar silencioso donde muchas almas descubren una intimidad con lo eterno que nunca habrían conocido en medio del ruido constante de una vida compartida. La alma aprende a escuchar lo que antes ignoraba. No solo palabras, sino inspiraciones suaves, impulsos de amor, pensamientos de paz que no nacen del propio razonamiento, sino de una fuente más alta. La mujer que vive sola muchas veces cree que ha sido olvidada porque no hay una mano humana que confirme su valor cada día. Pero el valor verdadero no depende de confirmaciones humanas, sino de una identidad divina que permanece intacta. Dios no mide la vida por la cantidad de compañía, sino por la profundidad del amor que se forma en el interior. Ese amor en la soledad se vuelve más puro, más sincero, más desnudo ante la verdad. Hay un misterio escondido en las horas nocturnas, cuando la casa está en silencio absoluto. Es allí donde el alma aprende a no depender de sonidos externos para sentir que todavía está viva. Ese aprendizaje silencioso, la mujer descubre una fortaleza que no sabía que tenía. No es una fortaleza ruidosa ni orgullosa, sino una resistencia suave que nace de haber sido sostenida sin saberlo. Cielo no desperdicia ningún sufrimiento ofrecido con amor. Cada noche difícil es recogida como una ofrenda invisible que con el tiempo se convierte en luz para otros. Dios también purifica la forma en que la mujer se ve a sí misma, porque muchas veces el dolor distorsiona la identidad, haciendo que alguien se vea menor de lo que realmente es.
Pero en la mirada divina no hay distorsión. Hay una claridad absoluta que ve la belleza incluso cuando el alma misma ya no la percibe. La transformación interior no ocurre de golpe, sino como la aurora que lentamente vence la oscuridad sin destruirla, sino integrándola en un nuevo día. Y así, poco a poco, la mujer que duerme sola comienza a comprender que su historia no está detenida. Está siendo escrita en un nivel más profundo, donde el dolor no es el final, sino el lenguaje de una obra mayor. Hay momentos en los que la oración parece vacía, como si las palabras se perdieran en el aire. Incluso esa oración silenciosa es registrada en el corazón de Dios como un lenguaje perfecto de confianza. El cielo entiende incluso lo que no se logra expresar. Las lágrimas no traducidas en palabras también tienen voz ante el trono de la misericordia. Y cuando la noche parece más larga, es precisamente cuando la gracia trabaja más profundamente, formando paciencia donde antes habías desesperación. Dios no abandona ese proceso en medio del dolor. Lo acompaña hasta que ese mismo dolor pierde su forma original y se convierte en algo nuevo. La mujer que persevera en medio de la soledad, sin rendirse al vacío, está siendo lentamente preparada para una paz que no depende de circunstancias externas. No es una paz superficial, sino una estabilidad interior que permanece incluso cuando la vida exterior no cambia inmediatamente. Y en ese proceso, el alma comienza a descubrir que no necesita que todo se llene para estar en paz, porque ya ha sido habitada por una presencia que no se retira. Hay un tipo de amor divino que no elimina el silencio, sino que lo llena de significado. Un amor que no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el interior. Y en esa transformación, la mujer comienza a ver su propia historia con otros ojos, ya no como abandono, sino como un camino misterioso hacia una intimidad más profunda con Dios. Al final de esta etapa del camino, queda una certeza suave pero firme. Ninguna noche es estéril cuando es vivida en la presencia de Dios, y ninguna soledad es absoluta cuando el cielo permanece cerca. En el corazón de la noche más silenciosa, cuando la mente ya no encuentra distracciones y el alma se queda a solas consigo misma, comienza a revelarse una verdad que el mundo muchas veces no enseña. Dios no solo consuela la soledad, sino que la utiliza como un espacio sagrado donde el alma es purificada sin ruido humano. La mujer que duerme sola sin esposo entra, sin saberlo, en una escuela invisible donde el maestro no levanta la voz, sino que enseña con presencia constante. Cada noche se convierte en una lección de abandono confiado, donde el corazón aprende a descansar incluso sin respuestas inmediatas. Hay una obra profunda que Dios realiza en el interior cuando no hay compañía humana que distraiga el alma. Es un trabajo delicado, como el de un artesano que no rompe la pieza, sino que la moldea lentamente hasta revelar su verdadera forma. Muchas veces la mente interpreta la ausencia como vacío absoluto, pero en el lenguaje del cielo, el silencio es un espacio lleno de actividad divina. Allí donde el mundo dice nada, Dios está formando algo eterno. La mujer que siente el peso de la soledad en su cama no está fuera del alcance del amor divino. Aunque su habitación parezca vacía, está habitada por una presencia que no necesita ser vista para ser real. Esos instantes donde el corazón recuerda lo perdido, Dios no borra el recuerdo, sino que lo transforma en sabiduría interior. Lo que antes era dolor crudo comienza lentamente a convertirse en comprensión profunda. El alma comienza a descubrir que no todo lo que duele es destrucción. A veces el dolor es soso el lenguaje que Dios usa para llamar al corazón hacia una profundidad mayor. La experiencia de la mujer sola cada noche es también una invitación a una forma más pura de confianza.
No una confianza basada en sentimientos, sino en la certeza de que Dios permanece incluso cuando todo lo demás parece inestable. Silencio nocturno deja de ser únicamente ausencia de compañía y comienza a convertirse en un lugar de encuentro. Un encuentro que no depende de ojos humanos, sino de la apertura interior del espíritu. Dios no solo observa desde lejos, sino que se acerca en la forma más íntima posible, sosteniendo el alma sin necesidad de palabras humanas. Su cercanía no siempre se siente como emoción, sino como estabilidad interior inexplicable. Hay un misterio en la fidelidad de Dios que se revela especialmente en las vidas que atraviesan largas estaciones de espera. Porque en la espera, el corazón es liberado de muchas ilusiones y llevado a lo esencial. La mujer que ha perdido la compañía constante de un esposo no ha perdido el amor de Dios. De hecho, en muchos casos está siendo conducida hacia una experiencia más profunda de ese amor que no depende de condiciones humanas. Mundo enseña a medir la plenitud por la presencia de otros, pero el cielo enseña a medirla por la presencia interior de Dios. Esa presencia puede habitar incluso en la soledad más absoluta. Hay noches donde la nostalgia se levanta como una ola silenciosa, trayendo recuerdos de tiempos compartidos. Pero incluso esa nostalgia puede ser tocada por la gracia, convirtiéndose en una forma de oración sin palabras. Dios no rechaza el dolor humano, lo abraza y lo reorienta. No lo elimina de forma instantánea, sino que lo transforma en un camino de purificación interior. Este proceso, la mujer aprende una forma nueva de fortaleza. No una fortaleza que niega la debilidad, sino una que convive con ella sin perder la esperanza. El alma comienza a entender que la presencia de Dios no siempre llega como respuesta inmediata a las preguntas humanas. A veces llega como una paz silenciosa que no explica nada, pero sostiene todo. La profundidad de la noche, cuando nadie más escucha, el cielo escucha con atención total. Cada suspiro se convierte en lenguaje espiritual, cada lágrima en oración invisible. La soledad, que antes parecía una herida abierta, comienza a transformarse lentamente en un espacio de intimidad con lo eterno. No porque el dolor desaparezca, sino porque su significado cambia. Dios no desperdicia ninguna estación de la vida humana. Incluso las temporadas más difíciles se convierten en terreno fértil para una obra que no puede ser vista desde la superficie. La mujer que persevera en la fe en medio de su soledad está siendo formada en una sabiduría que no se adquiere en la compañía constante, sino en el silencio prolongado. Hay una madurez espiritual que nace únicamente cuando el alma aprende a permanecer de pie sin apoyos visibles. Esa madurez no es dureza, sino profundidad. Corazón comienza a descubrir que no necesita llenar todos los vacíos externos para encontrar sentido, porque hay una plenitud interior que no depende de las circunstancias. En este camino, Dios no solo consuela, sino que también fortalece. No solo sostiene, sino que transforma. No solo acompaña, sino que revela una nueva forma de vivir. Cada noche vivida en presencia de Dios se convierte en una semilla invisible de eternidad. Aunque nadie la vea, está creciendo en lo profundo del alma. Y con el tiempo, la mujer que antes veía la soledad como abandono, comienza a reconocerla como un lugar misterioso donde Dios la ha estado esperando siempre. Al final de esta etapa del camino interior, el alma comienza a comprender que ninguna noche ha sido desperdiciada, porque incluso en el silencio más profundo, Dios ha estado escribiendo una historia de amor que solo el corazón paciente puede llegar a entender. La última profundidad del alma, cuando el silencio ya no asusta, sino que acompaña, ocurre algo que solo puede ser descrito como una transformación interior completa.
La mujer que ha caminado por años en la experiencia de dormir sola comienza a descubrir que nada de su vida ha estado fuera del alcance de Dios. Lo que antes parecía abandono se revela lentamente como una forma misteriosa de acompañamiento divino. No un acompañamiento ruidoso o visible, sino uno constante, discreto, fiel, que nunca dejó de sostenerla incluso cuando ella no podía percibirlo. En esta etapa del camino espiritual, el alma deja de preguntar únicamente ¿por qué estoy sola? Y comienza a preguntar ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Ese cambio interior abre una puerta hacia una nueva forma de paz. La soledad no desaparece necesariamente, pero deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio donde el alma aprende a respirar de otra manera, más lentamente, más profundamente, sin la presión de llenar cada vacío con presencia humana. Dios comienza a mostrarse no como una idea lejana, sino como una presencia real que habita incluso en los rincones más silenciosos de la vida cotidiana. En la cocina vacía, en la cama compartida solo con recuerdos, en las tardes sin compañía. Corazón empieza a entender que la presencia de Dios no sustituye lo humano, pero lo trasciende. No elimina el deseo de amor, pero lo eleva hacia una forma más pura, menos dependiente del miedo a la pérdida. La mujer que ha llorado tantas noches en silencio descubre algo inesperado. Sus lágrimas no fueron ignoradas. Cada una de ellas fue recogida en una memoria divina que nunca se borra. El lenguaje del cielo, ninguna lágrima es inútil. Cada una se convierte en una forma de oración que no necesita palabras para ser escuchada. Y así, poco a poco, la memoria del dolor comienza a transformarse. No se borra, pero pierde su poder de destrucción. Se convierte en testimonio de resistencia espiritual. Hay una dignidad nueva que nace en el alma de quien ha sufrido en silencio y ha permanecido fiel. Una dignidad que no depende de la aprobación humana, sino de la mirada de Dios. La mujer que antes se sentía invisible comienza a comprender que nunca lo fue. Incluso en sus noches más oscuras, había una mirada amorosa que la sostenía sin interrupción. Este descubrimiento no llega como un rayo repentino, sino como una luz que crece lentamente dentro del corazón. Una luz que no ciega, sino que ilumina suavemente toda la historia vivida. Pasado deja de ser una cadena y se convierte en un camino. Cada herida, cada pérdida, cada noche solitaria empieza a formar parte de una narración más grande que solo Dios podía escribir. En esa narración nada ha sido desperdiciado. Ni el abandono, ni la tristeza, ni la incertidumbre, ni la espera prolongada. El alma comienza a ver que Dios no solo estuvo presente en los momentos de consuelo, sino también en los momentos de ruptura, que incluso allí estaba formando algo invisible pero real. La mujer aprende que su valor no dependió nunca de la presencia de un esposo. Su identidad no fue definida por la ausencia o la presencia de otros, sino por el amor inmutable de su Creador. Y ese amor, una vez reconocido, comienza a sanar capas profundas del corazón que ninguna palabra humana había logrado tocar completamente. Esta sanación, el alma no pierde su humanidad. Al contrario, la recupera en su forma más auténtica, libre del miedo constante a ser abandonada. La relación con Dios se vuelve más íntima, más silenciosa, más estable. Ya no es solo súplica en la necesidad, sino compañía constante en la existencia. La mujer comienza a vivir sus días con una nueva conciencia. Ya no camina sola, aunque siga físicamente sola en muchos momentos. La soledad ha cambiado de significado. Incluso, las tareas cotidianas adquieren una nueva dimensión espiritual. Cocinar, caminar, trabajar, descansar, todo se convierte en espacio de presencia divina. Corazón ya no busca desesperadamente llenar el vacío,
sino habitarlo con confianza, porque ha aprendido que el vacío no es ausencia absoluta, sino espacio para la presencia de Dios. Esta etapa, el sufrimiento pasado, no desaparece del todo, pero pierde su poder de definir el presente. Se convierte en memoria redimida. La mujer comienza a comprender que su historia no fue una historia de abandono, sino de acompañamiento oculto. Un acompañamiento que solo ahora puede reconocer plenamente. Ese reconocimiento nace una gratitud profunda, no por el dolor en sí mismo, sino por la fidelidad de Dios dentro del dolor. La fe deja de ser solo una creencia y se convierte en una experiencia vivida. Una certeza que ya no depende de emociones, sino de una historia real atravesada por la gracia. El alma aprende a descansar sin necesidad de todas las respuestas. Aprende a confiar incluso cuando el futuro permanece incierto. Y en ese descanso interior, Dios se revela como lo que siempre fue: refugio, sustento, compañía y amor fiel que no abandona jamás. La mujer que una vez lloró en soledad, ahora puede mirar hacia atrás y ver que incluso en sus noches más oscuras, nunca estuvo realmente sola. Y esa comprensión final no elimina el pasado, pero lo transfigura. Lo convierte en testimonio de una fidelidad que supera toda comprensión humana. Al final, el alma ya no pregunta si Dios estuvo presente. Ahora sabe que siempre lo estuvo. En esa certeza descansa, finalmente, en paz.